Módulo 2, ejercicio 10. Análisis mediante tablas de contingencia. Una tabla de contingencia no es más que una tabla de doble entrada, con 2 columnas y 2 filas en el caso más sencillo. A cada uno de los cruces entre las columnas y las filas se le denomina núcleo. Y la tabla más simple de todas es aquella que tiene 1, 2, 3, 4 núcleos. Por eso también se le denomina tetracórica. La tabla de 2 por 2 es convencionalmente denotada por las letras A, B, C y D, o por los números 1, 2, 3 y 4. A los totales parciales se les denomina marginales y tendremos 2 o tendremos tantos marginales como columnas tengamos. También tenemos marginales para cada una de las filas y a la suma total se le conoce como n minúscula. Habitualmente, de manera convencional, se coloca a la variable de estudio en las columnas y a las otras variables, a las que no son de estudio, a las variables secundarias, en las filas. Por lo tanto, tenemos algunos conceptos que definir antes de comenzar a ejecutar nuestro ejercicio. La variable de estudio es la variable que identifica la línea de investigación. Recordemos que podemos hacer muchos estudios en los distintos niveles de la investigación, en las cuales tenemos que conservar siempre nuestra línea, y quien delimita esta línea es precisamente la variable de estudio. Así, por ejemplo, podemos hacer un estudio descriptivo sobre la diabetes, también un estudio de factores de riesgo de la diabetes. También podemos hacer un estudio sobre las complicaciones de la diabetes y siempre será sobre la diabetes. La diabetes es la línea de investigación en el ejemplo señalado. Un concepto adicional que vamos a mencionar en el análisis a través de nuestras tablas de contingencia es el concepto de variable aleatoria y variable fija. Variable aleatoria es aquella cuyo resultado se va a conocer recién con la realización del estudio, mientras que variable fija es aquella que ya se conoce antes de realizar el estudio. Por ejemplo, si yo quiero comparar el rendimiento académico de 2 salones de clases, tengo 2 variables. La primera, el salón de clases, A y B. Y la segunda, el rendimiento académico. Como yo ya sé cuántos alumnos hay en el salón A y en el salón B, a eso se le denomina variable fija. Pero como aún no sé cuál es el rendimiento académico de los estudiantes, a eso se le denomina variable aleatoria. Existe una confusión frecuente entre lo que es variable de estudio y variable aleatoria. En el ejercicio del día de hoy vamos a observar claramente que estos dos conceptos son distintos y que si bien en algún momento pueden coincidir, es decir, que la variable de estudio pueda ser la variable aleatoria, no siempre es el caso. Una de las consideraciones claves en la presentación de resultados es la presentación de los porcentajes. Por lo tanto, vamos a ver algunos modelos que podemos realizar en nuestras tablas de contingencia. Este modelo incluye los totales marginales de uno de los factores fijos. Entonces, si la variable fija es la que se encuentra en las columnas, los porcentajes deberán presentarse a través de columnas. Pero si la variable fija se encuentra en las filas, entonces los porcentajes deberán presentarse por filas.
Entonces, quien determina la forma de presentar los porcentajes es la variable fija, siendo que la variable aleatoria recién se va a conocer y que nos interesaría saber cuál es la frecuencia no solamente en forma global, sino en cada uno de los grupos, ya sea que presentemos los porcentajes a través de columnas o a través de las filas. Siempre nos va a interesar conocer la distribución de la variable aleatoria. Estos son los dos casos más comunes de presentación de porcentajes o frecuencias relativas. El primero corresponde al diseño de los casos y controles y el segundo al diseño de cohortes. En ambos casos se trata de estudios comparativos. Y tenemos un modelo adicional, cuando el porcentaje se presenta únicamente en forma global. En ese caso, nos encontramos frente a un modelo donde ambas variables son aleatorias. Aquí no hay variable fija. Y se trata de un modelo cuando solamente el total es fijo, solamente el total de la muestra es una medida fija. Este es un ejemplo claro de que variable de estudio no es sinónimo de variable aleatoria. Variable de estudio es un concepto metodológico y variable aleatoria es un concepto estadístico. Aquí, por ejemplo, las dos variables son aleatorias y la variable de estudio estará determinada por la línea de investigación. Entonces, si bien la variable de estudio siempre va como columnas, la variable de estudio podría ser fija o también podría ser aleatoria, dependerá del tipo de estudio que estemos realizando. Vamos a ejecutar las tablas de contingencia para estos tres casos y para ello disponemos de una hoja de trabajo. En el primer caso calcularemos los porcentajes por columnas, en el segundo por filas y en el tercero en forma global o en forma total. Para esto vamos a trabajar con esta matriz de datos compuesta por 100 individuos. Vamos al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Tablas de Contingencia. El hábito de fumar en filas y, en este caso, el cáncer de pulmón en columnas para nuestro primer ejemplo sobre el cáncer de pulmón y el hábito de fumar, porcentajes por columnas. Objetivo estadístico, comparar. Diseño de casos y controles. Y enseguida en casillas vamos a seleccionar los porcentajes por columna, continuar y aceptar. El resultado no tiene formato, como ya hemos señalado, hay que trasladarlo a un formato que sea adecuado para una presentación. Así que vamos a trasladar estos resultados a nuestra hoja de trabajo. Ya tenemos nuestros resultados trasladados a la hoja de trabajo, ya con un formato algo más formal. Y con la misma matriz de datos vamos a trabajar el segundo ejercicio, que sería los porcentajes por filas. También es el objetivo estadístico comparar. Diseño de cohortes. Entonces, en la matriz de datos, analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia y en casillas, porcentajes por fila, deshabilitamos columna, continuar y aceptar. Ahora los porcentajes están por filas. Lo vamos a trasladar a nuestra hoja de trabajo. Ya tenemos nuestros resultados con los porcentajes por filas en la hoja de trabajo y finalmente vamos a ejecutar nuestra tabla de contingencia, pero esta vez con el porcentaje hacia el diagonal, hacia el total. Con la misma matriz de datos, analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia y en casillas seleccionamos total, deshabilitamos fila, continuar y aceptar. Ya los porcentajes han sido calculados y lo vamos a trasladar a nuestra hoja de trabajo.
Bien, ya tenemos los porcentajes en forma diagonal o hacia el total. Aquí no hay porcentajes por columnas ni tampoco por filas. El objetivo estadístico que corresponde a este modelo es el asociar. La prueba estadística que realizaríamos aquí sería chi cuadrado de independencia y en los dos primeros casos chi cuadrado de homogeneidad. Alternativamente, esta tabla también nos puede servir para medir concordancia, como en el caso del índice kappa de Cohen. Se utiliza el primer modelo cuando la enfermedad en estudio o el problema en estudio no es muy frecuente. El cáncer de pulmón no es muy frecuente, por lo menos en la población en general, y en ese caso se usa el diseño de los casos y controles. El segundo modelo cuando la exposición no es muy frecuente, y en ese caso se utiliza el diseño de cortes porque la exposición al sílice está reservada para algunos grupos particulares de personas con trabajos también particulares. Y el tercer modelo se utiliza cuando ambas condiciones son situaciones que se presentan con mucha frecuencia, como en este caso el hábito de fumar, que tiene una alta prevalencia o una alta frecuencia en la población, al igual que el consumo de alcohol. Así que en este caso, bien nos convendría utilizar el tercer modelo porque las dos situaciones son comunes. El producto del día de hoy consiste en completar las tres tablas de contingencia con una matriz de datos obtenida de la original al 75% aproximadamente. Entonces obtendremos una muestra aleatoria de aproximadamente el 75% y crearemos una nueva matriz con esta muestra que hemos seleccionado. Los tres casos o los tres ejemplos lo vamos a realizar con la misma matriz de datos, por eso solamente deben ejecutar este proceso para obtener una muestra aleatoria de aproximadamente el 75% en una sola ocasión y deben construir con esa matriz de datos las tres tablas de contingencia. Adicionalmente, deben cambiar los nombres de las variables en los casos 2 y 3. En el primero lo vamos a dejar tal y como está, cáncer de pulmón y hábito de fumar. Pero para el segundo y el tercero, ustedes deben plantear un ejemplo dentro del área de su profesión. Entonces, busquen un ejemplo ustedes donde alguna condición de exposición, que no es muy frecuente, puede conllevar al desarrollo de un determinado problema. Y en el tercer caso, deben buscar dos condiciones o dos características dentro de su área de su profesión que sean más o menos frecuentes, donde puedan aplicar el objetivo estadístico asociar y los porcentajes en forma diagonal tengan la congruencia necesaria que se pueda observar en esta tabla de contingencia. Como hemos visto, en esta matriz de datos se ha trabajado únicamente con el hábito de fumar y el cáncer de pulmón que corresponde al primer ejemplo. Y si bien se han trabajado los ejercicios 2 y 3 con la misma matriz de datos, utilizar las mismas variables que en el primer ejemplo no tendrían mucho sentido. Por eso es que yo le he cambiado el nombre a las variables para los ejercicios 2 y 3. Y ustedes, como complemento del ejercicio del día de hoy, deben colocar o deben cambiar los nombres de estas variables con variables relacionadas al área de su profesión. A partir del siguiente ejercicio vamos a utilizar con mucha frecuencia las tablas de contingencia, por eso es preciso que esta parte quede completamente clara para ya dar un paso más en el análisis estadístico a nivel
bivariado o en el nivel investigativo relacional. Esto es el análisis mediante tablas de contingencia.